esta de hoy es la tercera de este curso porque, como sabéis, esta semana hay 4 sesiones, las 4 primeras sesiones de mirada, que están teniendo lugar en el marco del segundo Foro Internacional de Paz que se está celebrando desde el lunes hasta el sábado aquí en Granada. Antes de continuar con la presentación de la sesión, hacer un recordatorio, llamar la atención sobre lo que está sucediendo en Gaza, Palestina en general, pero especialmente en Gaza, el genocidio que ha tenido lugar y que sigue teniendo y que muy probablemente no tenemos garantías de que no continúe. En este espacio, naturalmente, se han dedicado unas cuantas sesiones, quizás menos de las que serían necesarias, a la vista de cómo va todo esto, pero ha habido sesiones, tanto el curso pasado, el anterior y años anteriores, para analizar la situación de Gaza y, en general, de Palestina y Oriente Medio, ¿no? Bien. Gaza está siendo un ejemplo de la impotencia, de la incapacidad de iba a decir la comunidad internacional, diríamos de la humanidad, para hacer frente a problemas con esas características. Pero, como veis, naturalmente hay muchos otros temas, conflictos, problemáticas, para los que la humanidad también, hoy por hoy, no tiene capacidad de gestión. Y ese es un reto que tenemos por delante. Me estoy refiriendo a muchos otros conflictos armados que están activos, del orden de 30 y tantos actualmente, pero también en relación con otros problemas, muchos de ellos globales, como el caos climático, calentamiento global, degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, pero también, y creo que no se pone de manifiesto suficientemente, agotamiento de recursos, especialmente energéticos, pero no solo, minerales, pesqueros, etcétera, y puntos suspensivos, ¿vale? Bien, vuelvo a la presentación de la sesión de hoy, diciendo, por un lado, agradecer, ¿no?, la receptividad de los colectivos para participar en estas sesiones, así que lo manifiesto públicamente, y recordar que la estructura de la sesión de hoy serán intervenciones que van a ser en el orden en el que está anunciado en la información, en los carteles, y que están situados, pues, desde vuestro punto de vista, de izquierda a derecha, los ponentes y la ponente, y las intervenciones serán del orden de 15 minutos, y finalmente, a continuación, habrá un tiempo para debate con quienes estáis presentes en la sala y también con quienes están asistiendo por videoconferencia. Para ello y ellas les pido que esas intervenciones sean por escrito a través del chat, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, presento en primer lugar al primer ponente y luego iré presentando a los siguientes, pero no voy a extenderme en cuanto a, simplemente el colectivo y quién lo está representando. Entonces, la primera intervención va a ser Mesa por el Clima y va a intervenir Federico Velázquez de Castro. Federico, cuando quiera. Sí, vamos a ver si esto yo creo que así. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por la invitación y, desde luego, mi felicitación por la tarea tan excelente que realizas, no solamente ahora, sino que vienes realizando, como has citado, a lo largo de tantos años, ¿no? Y que es tan constructiva y tan importante para mantener la conciencia, ¿no?, en el ámbito, pues, de la población granadina. Por lo tanto, pues nada, muy contento de estar aquí y de poder comentar un poquito algo en relación con la Mesa por el Clima. Para los que no lo sepáis, comentaros que la Mesa por el Clima es una plataforma que nace en Granada en el año 2015 en el contexto de la Cumbre de París. En la Cumbre de París hay una recomendación explícita para que se aborde el clima desde el ámbito urbano que nosotros recogemos. Y es curioso porque en la próxima cumbre, la COP30, que va a tener lugar a partir del 10 de noviembre en Belén, en Brasil, pues
de los 6 ejes que se han marcado, uno de ellos es, de nuevo, los agentes no gubernamentales, donde aparece la empresa, sociedad civil y las ciudades. Por lo tanto, parece que el ámbito urbano es una realidad desde la cual se tiene que realizar una tarea a favor del clima. De manera que, bueno, ahí estamos, y cuando nos constituimos, el año 2015, como hemos citado, lo hicimos media docena de organizaciones, una reunión que tuvimos en el Colegio de Doctores aquí en Granada. Hoy somos 29 organizaciones de todo ámbito e invitamos a que, si hay alguna organización presente que quisiera estar dentro de lo que es la plataforma y todavía no lo haya hecho, pues con mucho gusto la involucramos, porque el objetivo es un objetivo de unir, un objetivo de converger. Allí estamos dentro de la mesa organizaciones políticas, sindicales, culturales, sociales, ambientales, religiosas, y bueno, pues no hay ningún problema. Creo que nos une un objetivo común y sabemos integrar perfectamente esa diversidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues el que tiene el cambio climático, las estrategias frente al cambio climático, es decir, la mitigación y la adaptación. Entonces queremos trabajar por la mitigación desde Granada para reducir los impactos que se están realizando desde esta ciudad o las ciudades en general. Evidentemente tendrá que ver mucho con el tráfico, pero no solo. Ahí están las calefacciones, residuos, etcétera, y la adaptación, algo que cada vez va siendo más importante y donde hay toda una batería de medidas, de ejes, para intentar ir acoplando pues nuestra vida cotidiana, sobre todo la de las poblaciones más vulnerables, a una realidad que cada vez se encuentra más introducida entre nosotros. Dentro de las líneas que hemos venido desarrollando y continuamos con ellas, estaría por una parte el trabajo con la corporación municipal, es decir, lo que representa poco la política dentro de la ciudad. Y paralelamente la sensibilización, es decir, la llegada al ciudadano para que el ciudadano se convierta en un ecociudadano que contribuya también a trabajar por el clima. Y esto porque hay una serie de áreas a las que la legislación no llega. El cómo y cuándo cojas tú el coche, el si comes de una manera o comes de otra, el si consumes más o consumes menos, o tu ocio es de una forma o es de otra. Esto es algo a lo que la legislación no llega. Y allí es donde debe de aparecer una conciencia ética capaz de ir organizando el estilo de vida acorde con los desafíos y las necesidades que en cada momento se tienen. Y desde luego hoy yo creo que hay pues todo un catálogo de medidas, ¿verdad?, de sugerencias para que podamos organizar nuestra vida centrados en el ser más que en el tener, lo cual va a redundar en una mejora del medio y una mejora también de nuestro propio desarrollo personal. ¿Qué hemos hecho a lo largo de todo este tiempo? Bueno, a nivel municipal, la presentación de un par de mociones conjuntas sobre la emergencia climática que fueron aprobadas, ¿verdad?, por unanimidad. Bien es cierto que no se ha traducido en cuestiones prácticas tanto como hubiéramos deseado, pero al menos sirvió para que en su momento pues fuera algo que llevara a la reflexión y al planteamiento. Hemos realizado también diferentes tipos de acciones, desde 4 manifestaciones o marchas hasta diferentes acciones de calle. Hemos emprendido una campaña, los lunes sin carne, dirigida a reducir el consumo de alimentación animal que daña simultáneamente la salud, el medio ambiente, la justicia social y el bienestar animal. Por lo tanto, pues iniciamos con cierto éxito una campaña en la que pues todavía continuamos abiertos. Hemos realizado un congreso internacional que llamábamos de acción local frente al cambio climático, desde el que abordamos también
una serie de cuestiones relacionadas con el medio urbano. Recogimos en su momento un premio que la Diputación nos otorgó y realizamos también actividades con otras organizaciones. Por ejemplo, con Facua en Navidad solemos organizar algún tipo de acto, campaña sobre el consumo responsable, también con Salvemos la Vega, que ambas son miembros de la mesa, etc. ¿Hay necesidad de que esta mesa continúe en el futuro? Pues desgraciadamente sí. El año 2024 ya sabemos que ha sido un año en el que se ha alcanzado el 1,5 grados que la Cumbre de París había marcado como recomendable para el año 2030. Hoy medimos 424 partes por millón de dióxido de carbono, con un incremento anual de 2,5 partes por millón. Las concentraciones de metano, el segundo gas importante invernadero, han crecido en un 166% y las concentraciones de óxido nitroso, el tercero, en un 25%. Por lo tanto, desgraciadamente, tenemos que continuar nuestro trabajo en el ámbito en el que vivimos, en el ámbito que conocemos, que es en el ámbito urbano. Por lo tanto, desde él intentaremos continuar en línea con esa mitigación y adaptación a la que antes nos referíamos. ¿Qué tenemos por delante? Pues bueno, lo más inmediato que ya aprovechamos para convocaros es que el día 15 de noviembre tendrá lugar una manifestación por el clima, es un sábado, a las 12 de la mañana en Plaza Nueva, donde pues intentaremos transmitir a la ciudadanía granadina que no podemos ya permitir ni 1 grado más, ni una especie menos. Paralelamente a la cumbre que comienza el día 10 y termina el día 21 haremos alguna acción más. Pero la acción central en la que nos gustaría contar con todas vosotras y vosotros estaría alrededor de esa marcha o manifestación para el sábado 15 de noviembre. Tenemos también una serie de líneas pendientes sobre las cuales vamos a continuar trabajando. Desde luego el ámbito de la sensibilización, ese nunca lo perdemos de vista a través de cualquier tipo de medio. Pueden ser charlas, publicaciones, en fin, todo aquello donde podamos estar y donde podamos transmitir y generar o afianzar la conciencia ambiental y en este caso la conciencia climática como parte de la misma y luego todo lo que va en relación a los temas que comentábamos antes. El tema del tráfico nos parece muy importante, la mejora energética a todos los niveles, la promoción de las comunidades energéticas y las compañías de energías renovables, la gestión de los residuos y la información que debiera acompañarla, promoviendo el reciclaje, pero también la reutilización, haciendo hincapié en la reducción del consumo, quizás como el principal eje donde debemos aplicarnos, comedores ecológicos en los centros docentes, en fin, eso en su momento realizamos pues toda una batería, diríamos, de reivindicaciones y apertura también de un centro de educación ambiental en la ciudad de Granada, centro que en su momento existió, que la corporación municipal en aquel momento de Torres Hurtado no quiso continuar, pero que todavía mantenemos como un requisito para que haya en una ciudad como esta un lugar referente para la educación ambiental. Y bueno, pues simplemente comentaros que si de lo que aquí hemos hablado alguien quisiera algún material, he traído algunas cositas en relación a los lunes sin carne, por ejemplo, y otros comunicados de otros años. En fin, si alguien quiere algún papel, ¿verdad? Pues con mucho gusto, ahora al final comentamos, lo coge, unas pegatinas que también en su momento hicimos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bueno, pues va a intervenir en segundo lugar por Árboles contra el Cambio Climático Lola Ortega Reyes. Ella va a utilizar una presentación, así que ahora vamos a prepararla, ¿vale?
Venga, cuando quieras. Vale. Pues muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y, bueno, gracias a todos por asistir. Árboles contra el Cambio Climático es una asociación que nació en el 2019 y que, bueno, pertenece a la Mesa por el Clima. Estamos trabajando con Federico en todas las actividades que se realizan en la Mesa por el Clima, pero que además también tenemos nuestras propias actividades que se realizan fundamentalmente con voluntarios, pero también en colaboración con ayuntamientos, con colegios. Son actividades fundamentalmente de concienciación, pero también de repoblación. Y luego pues llevamos, pues bueno, como vamos a ver ahora, pues campañas en contra del plástico, sobre todo de la presencia de césped plástico en la ciudad y bueno, pues también difundimos nuestras ideas pues a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales y bueno, pues a veces también a través de la radio. Entonces, mi intervención de hoy, como sugería Jesús, es un diagnóstico ambiental de la ciudad de Granada y su área metropolitana, porque las dos no se pueden dividir, y algunas propuestas para su mejora. Bueno, ¿cuáles son los 4 grandes problemas ambientales que nosotros hemos detectado? Bueno, en primer lugar, la contaminación atmosférica, ¿vale? Pero el segundo lugar sería el aumento de la temperatura. Todos los que estamos aquí tenemos ya una cierta edad y recordamos en nuestra juventud y en nuestra madurez el clima tan diferente que tenía la ciudad de Granada. No tiene nada que ver con el clima actual, era muchísimo más fresco. Seguimos en verano, a pesar de estar ya casi a finales de octubre, cuando hace unos años teníamos que llevar chaquetón a esta época del año. Luego tenemos otro grave problema y es que tenemos entre Granada y su área metropolitana más de 8 hectáreas de césped plástico que tapiza nuestra ciudad. Y eso no solamente contribuye a elevar la temperatura de la ciudad, también la contaminación por nanoplásticos y microplásticos, sino que es una aberración que impide que áreas que debieran estar cubiertas de un material vegetal estén cubiertas de un plástico sintético que se va degradando. Y el último problema que detectamos también es la falta de arbolado, la falta de zonas verdes, no solamente en la ciudad, sino también en toda el área metropolitana. Bueno, pues si por ejemplo miramos simplemente el Google Maps, vemos cómo actualmente es la Vega, vemos que hay un gran número de polígonos industriales y un gran número de urbanizaciones residenciales. En todas ellas, la falta de arbolado es una cosa muy patente y además que incumple totalmente la legalidad vigente. Granada tiene una característica muy peculiar con respecto a las zonas verdes. Ayer pasaba por una zona verde en Las Vegas del Genil y es zona verde, son 3.400 metros porque están pintados de verde y tienen 14 árboles, están hormigonados y pintados de verde. Otras zonas verdes forman parte del acerado, pues, o de la anchura de la calle. Para no tener que conservarlas, los ayuntamientos dan el visto bueno y los secretarios y los arquitectos municipales de que las zonas verdes donde tendrían que ir los ciudadanos a relajarse, los niños a jugar, pues sean áreas encementadas, hormigonadas, algunas pintadas de verde, otras simplemente cubiertas de asfalto. Entonces, ese cambio del uso del suelo, esa especulación urbanística que ha sufrido la Vega de Granada es en parte responsable de los problemas que hoy tenemos. Muchos de los pueblos que yo conocí cuando era aquí una estudiante de biología han crecido enormemente, están llenos de áreas residenciales y la gente vive allí, son ciudades dormitorio y se traslada a la ciudad para el ocio, para los estudios, para la sanidad. Eso da lugar a un gran tráfico, puesto que el transporte público es de poca calidad y muy lento. Vale, perfecto. Hablaba de la situación de Granada, cómo el crecimiento y la urbanización de la Vega ha motivado, pues, por ejemplo, la contaminación que tenemos actualmente, que fundamentalmente debido al tráfico rodado, ya que no hay industrias, porque el transporte público no es de calidad y además es muy lento y las vías ciclistas seguras son inexistentes. Con lo cerca que están todos los pueblos entre sí, sería fantástico que todo el mundo pudiera ir en bici a los trabajos, pero es una actividad de alto riesgo. Luego, además, tenemos en invierno tanto las calderas de biomasa, de los famosos pellets que se pusieron de moda, como la quema de restos agrícolas en La Vega, contribuye muchísimo a la contaminación. En Granada, además, tenemos el agravante, pero realmente es que no podemos hacer nada, es que tenemos una situación geográfica y una climatología que impide que los contaminantes que gravitan sobre la ciudad se dispersen. Yo traía 2 fotografías que tomé el año pasado en invierno que significan muy bien cómo se ve la contaminación de Granada. Y por último, el cambio climático ha agravado la contaminación de Granada. ¿Por qué? Porque cada vez hace más calor y el calor
acentúa y hace más rápida la producción de contaminantes secundarios. Nosotros tenemos unos contaminantes primarios que son los que expulsan los coches por los tubos de escape, pero la atmósfera se comporta como un enorme tanque radioactivo donde se producen gran cantidad de reacciones químicas y el calor hace que esas reacciones químicas se produzcan con más rapidez. Por tanto, agiliza la fabricación de contaminantes secundarios. Y además, si el cambio climático provoca un tiempo seco y sin viento, por tanto, la contaminación no se dispersa. ¿Qué es lo que pasa con el aire? ¿Es el problema de la contaminación un problema banal? No. Al día aproximadamente tomamos unos 10.000 litros de aire, los niños más, y la calidad de ese aire es fundamental para mantener nuestra salud. Si el aire está contaminado, nuestros pulmones, nuestro organismo funcionará muchísimo peor. Por tanto, las personas más vulnerables, como los ancianos y los niños, y las personas con enfermedades previas, sufren enormemente la contaminación atmosférica. ¿Cómo de contaminado está el aire de Granada? Pues si miramos los datos que nos ofrece la Junta de Andalucía, bien, decía, yo tengo aquí un cuadro de la Junta de Andalucía del 2022, donde dice días con calidad buena del aire en Granada, 0. O sea, no hay ni un solo día del año donde la calidad del aire sea óptima, ¿vale? Con una calidad mediana, 217, pero así podemos llevar. O sea, no tenemos ni un solo día de buena calidad del aire. Mientras el tráfico esté funcionando en Granada, mientras las calderas en invierno y la quema de restos fósiles esté funcionando, no tenemos calidad del aire ninguna. ¿Cuáles son los principales contaminantes atmosféricos? Simplemente las partículas MP10, MP5, el dióxido de nitrógeno, el ozono. Y se ha calculado que en 2019 las muertes prematuras ocasionadas por la contaminación en Europa fueron más de 350.000, en España más de 45.000. La contaminación afecta tanto al aparato respiratorio como al corazón, produce ictus, produce demencia, produce nacidos con poco peso, problemas en las gestantes. Y si unimos la contaminación a las elevadas temperaturas, el impacto es aún mayor. Yo traía ahora aquí el segundo factor, que es la elevación de las temperaturas, y traía una gráfica de la EMET, donde se ve cómo en los últimos años, en particular en 2023 y en 2024, las temperaturas medias durante el verano, no ya durante el verano, sino durante todo el año, superan con 2 o 3 grados la temperatura media normal de Granada, ¿vale? Como decía Federico, el cambio climático en el 2024 ha superado 1,5 grados por encima de la temperatura preindustrial. En Granada, si medimos la temperatura de Granada, ese 1,5 que parece una cosa inestimable y de poca cosa, se han transformado en 2,5 o 3 grados por encima de la temperatura media. Hay veces que en verano, incluso en invierno, estamos 7 y 8 grados por encima de la temperatura normal, incluso 10. Y eso se nota en todos los niveles. Y eso afecta a la contaminación y afecta a la salud de todos los granadinos, sobre todo de los más vulnerables. Bueno, pues pasa la siguiente. Bueno, yo traía aquí una fotografía de cómo era Huetar Vega hace 60 años y cómo es ahora, cómo la vega se ha transformado, una vega cubierta de choperas y cultivos se ha transformado en una zona cubierta de asfalto y hormigón, sin árboles ninguno, ¿vale? Entonces, obviamente, eso aumenta la temperatura de la zona, puesto que la vega era un foco de frescor, y afecta también a la contaminación, porque hay que recordar que las plantas absorben los contaminantes. Cuantas menos plantas haya, pues más contaminación habrá. Esta de aquí. Ese era el primer factor, por ejemplo, en cuanto a por qué suben las temperaturas. La primera razón era el cambio climático, la segunda es el cambio de uso del suelo en la vega, la urbanización y la especulación del suelo, y el tercero es el efecto isla de calor. Hace unos años nadie había oído hablar del efecto isla de calor. Realmente es muy sencillo. Dentro de las ciudades, debido a que el hormigón, el asfalto, los edificios absorben el calor del sol, luego lo desprenden, lo irradian. Pero no solamente eso, sino que también, por ejemplo, los aire acondicionados liberan un montón de calor. Cuando hace calor, ponemos el aire acondicionado, nos refrescamos dentro, pero aumenta la temperatura fuera. Los coches liberan muchísimo calor. Y ese calor que liberan los coches, que absorben los materiales constructivos de la ciudad, se queda atrapado en la ciudad. ¿Por qué? Porque los coches liberan también una gran cantidad de contaminantes que forman una cúpula que impide que el calor se disipe y sea expulsado fuera de la ciudad.
Eso conjuntamente hace que la ciudad sea una trampa de calor y que la temperatura dentro sea 6 hasta 8 grados superior a la temperatura que habría en el exterior de la ciudad. Si a eso le sumamos que en Granada somos una excepción, somos la ciudad europea donde más césped plástico hay, es una cosa absurda, es una cosa, yo me cabré un montón con el tema del césped plástico porque es como si estuviera ardiendo nuestra casa y nosotros para apagarla le echáramos gasolina. Es decir, tenemos un problema de calor en la ciudad y ponemos hectáreas y hectáreas de césped plástico que lo único que hace es calentarse 30 grados más que una superficie vegetal, 15 o 20 grados más que el asfalto o los adoquines, sin ninguna razón, simplemente porque alguien tuvo la feliz idea en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de poner césped plástico en nuestra ciudad. Pues bien, las olas de calor son cada vez más frecuentes y las personas mayores y los más vulnerables son las que más lo sufren. Por ejemplo, el césped plástico, además de producir muchísima calor, produce un montón de enfermedades, son disruptores hormonales, el plástico, neurotóxicos, cancerígenos y otras muchas más. ¿Cuáles son las propuestas? Los problemas que hemos dicho serían los 4. ¿Cuáles son las propuestas y reivindicaciones para hacer más habitable Granada y su área metropolitana? Pues bien, aquí ponía 2 fotografías, una de mi barrio, el Realejo, la Cuesta de Escoriacia, sin un solo árbol. Bueno, hay uno muy viejo ahí, el pobre, que está medio moribundo. Y la otra, nuestra estación de Renfe, lo que vemos todos cuando llegamos a Granada, en pleno julio y agosto, con 42 grados, ¿verdad? Y ni un solo árbol en la remodelación de la Plaza de Granada. Ahí nos podemos dar cuenta cómo las autoridades de la ciudad, los técnicos de la ciudad, cómo no ven el problema existente, sino siguen haciendo lo mismo que hacían 45 años atrás. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues poner más árboles en todo sitio, una gran necesidad de árboles. En los bulevares habría que revegetar la ciudad, en los bulevares que tienen el suelo blando habría que poner zonas masivas de árboles, pero también habría que revegetar los patios de los colegios, las azoteas, para que fueran pulmones verdes distribuidos por todos los barrios de la ciudad. Creación de huertos urbanos y luego una cosa muy importante, renaturalizar los ríos, tanto el río Genil como el Darro, y quitar todo el césped plástico, obviamente, del trazado del metro. Y crear refugios climáticos. ¿Qué es un refugio climático? Yo tenía aquí una foto del bosque de la Alhambra. Es un lugar donde hay árboles y agua, láminas de agua, chorros de agua, agua dispersa, ¿vale? Y la creación de refugios climáticos tiene que estar en todos los barrios. Todos los barrios tienen que tener, porque si tenemos que ir al bosque de la Alhambra desde nuestra casa para refrescarnos, nos morimos por el camino. Pero además también tenemos que tener refugios climáticos no solamente en la calle, sino también dentro, en escuelas, en bibliotecas, en edificios municipales llenos de plantas donde la gente no tenga que irse a los centros comerciales a comprar para tener que estar fresco. El otro día, hablando con una chica asistente social, me dijo, no os podéis imaginar lo que es en verano las asistentes sociales que acompañan a las personas mayores que viven en casa sin aire acondicionado y que las sacan a la calle a dar un paseo. ¿Cómo no pueden llevarlo a ningún sitio? Porque esas personas mayores que son vulnerables, que tienen enfermedades, se asfixian de calor. ¿Dónde vamos los asistentes sociales con las personas mayores durante el verano? ¿Con los niños? A ningún sitio, a no ser que los lleve al Corte Inglés, ¿vale? Bien, perdón por la publicidad. Luego, ¿qué más hay que hacer? Pues carriles bici separados del tráfico general y en eso estoy totalmente en disconformidad con lo que dice Bici Escuela. Y luego, por ejemplo, en La Vega sería estupendo tener autopistas, carriles exclusivos para ciclistas para comunicar los pueblos entre sí. ¿Qué más habría que hacer? Pues plantar árboles alrededor de la ciudad, como hacemos nosotros en el Parque Periurbano, también en Pino Genil. ¿Qué más cosas? Pues luego ya, pues por ejemplo, peatonalizar un gran número de calles y hacer creación de corredores escolares seguros, instaurar una zona de bajas emisiones real que disminuya la contaminación de la ciudad, tener un transporte público de calidad y no contaminante tanto en el interior de la ciudad como en el área metropolitana, ¿vale? Los autobuses debían de ir por plataformas exclusivas para ellos, para que el trayecto fuera rápido y no mezclados con el tráfico. Y ya termino. La eliminación de las grandes superficies urbanas cubiertas de hormigón, pongo 2 ejemplos, los paseos universitarios o el Paseo de la Bomba, no tiene por qué estar asfaltado, podía estar de tierra normal, y la colocación de placas solares y molinos de viento en todas las cubiertas municipales y en todas las zonas donde la ley lo permita, ¿vale? Muchísimas gracias. Pasamos a la tercera intervención. En representación de la Comunidad Energética Barrios de la Alhambra, va a intervenir, Guillermo Gómez Ola, Willy Gómez, ¿no? Más conocido por muchas personas. Willy, sí. Venga, pues cuando quieras.
Pues nada, primero muchas gracias, Jesús, al espacio este tan maravilloso que ha creado para debatir de cuestiones tan fundamentales, y también a Federico y a Lola, porque me ahorran mucho trabajo en la parte de diagnóstico. Voy a intentar hacer una presentación de qué es la Comunidad Energética Barrios de la Alhambra, digamos, siguiendo este esquema que nos proponía Jesús, de diagnóstico, propuesta, reivindicación. Entonces, lo primero es presentarnos. Soy el delegado de una asamblea de 80 hogares, de los que, 75 hogares, 5 pymes. Una comunidad energética, para si alguien anda perdido en esto, una entidad jurídica que une a entidades públicas privadas para realizar una actividad energética que redunda en sus miembros y en su entorno. Básicamente, por dar ejemplos sencillos de esto, una de las primeras cuestiones que una comunidad energética hace puede ser el solicitar una cubierta pública o privada para, en esa cubierta, por ejemplo, hacer una instalación solar y compartir la energía de acuerdo a los valores que establezca esa cooperativa o esa asociación, pues con las personas que son miembros de esa cooperativa, ¿no? Y entonces eso, la Comunidad Energética Barrios de la Alhambra, una cooperativa sin ánimo de lucro, pues que nace un poco dentro de ese amparo, ¿no? ¿Por qué nace? Pues por un diagnóstico claro. Uno tiene que ver con lo que ya comentaba Lola y Federico, la contaminación. Por poner un ejemplo más, el 2023 la Agencia Europea del Medio Ambiente dice que Granada es la ciudad más contaminada de Andalucía y la segunda de España. Hasta esto es como es algo tan absolutamente aberrante que, que es que como... por ahí me dicen que es la tercera. Otra de las cuestiones que consideramos fundamentales en el diagnóstico sería esto que muchas veces en este mismo foro comentaba Alberto Matarán sobre el colonialismo energético, ¿no? Y la falta de protección de nuestros territorios. Resulta que la preocupación por la contaminación y la Agenda 2030 lleva a que muchos de los que intentan liderar ese proceso de transición energética sean precisamente los que se lucraron con el oligopolio y la especulación anterior. Y entonces resulta que cuando tenemos un problema en el que los impuestos de todos y todas se utilizan para transitar energéticamente algo que haga mucho más sostenible el proceso que está por venir de crisis climática, pues resulta que se hace precisamente para especular con nuestros territorios, para la especulación privada de unos pocos, y entonces eso nos parece un diagnóstico terrible y una de las cosas en las que la comunidad energética pues pretende mostrar otra manera precisamente de transitar. Entonces, básicamente, una de las preguntas sería eso, pues que ¿a dónde va el dinero de la especulación con nuestros territorios? Es decir, una transición energética mal llevada, digamos, por fines especulativos, hace que, por ejemplo, al hilo de lo que vamos a escuchar más tarde, algunas de las empresas que están trabajando en las megarrenovables son algunas de las que tienen dinero en el genocidio en Gaza y, por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos tener el control de nuestro propio dinero cuando simplemente nos dedicamos a pagar una factura de una empresa tal de la que no sabemos lo que hace? Siguiendo con el diagnóstico, ya centrándonos un poquito en la ciudad de Granada, teníamos un problema añadido en los barrios históricos Realejo y Albaicín, y es básicamente que por las leyes patrimoniales, el PEPLI, el Plan Centro, el Plan Albaicín, pues una persona de estos barrios no puede poner en su hogar una estructura, digamos, solar, una estructura fotovoltaica para autoconsumir. Entonces, una pregunta era cómo podemos solucionar, pues, digamos, solventar el problema de conservación y del patrimonio, las leyes patrimoniales, con el derecho que tiene un vecino o una vecina a autoconsumir energía como otra persona de otro lugar. Las comunidades energéticas pueden suponer una solución a esto. Pues, ¿por qué? Porque funcionan del siguiente modo. Si se hace una instalación comunitaria en un lugar, en 2 kilómetros de radio por hora y en las próximas semanas se va a aprobar a 5 kilómetros, pues cualquier persona que pertenezca a la cooperativa pues puede consumir energía de esa planta. Pues también estamos matando 2 pájaros de un tiro. Si nos vamos a más cuestiones que tienen que ver
con las reivindicaciones, tenía apuntado eso, la idea de que en el diagnóstico tenemos un momento que me parece crucial para fomentar todo lo que tiene que ver con la economía social. De hecho, eso, si pensamos en el sistema energético extractivista, quizá pues, era mucho más difícil pensar que una petrolera que trae petróleo de un sistema colonial desde no sé dónde hasta tu casa, pues muy difícil que sea diseñado de manera cooperativa. Pero si estamos hablando del sol y de las cubiertas de tu propia casa, ¿cómo es posible que se revierta tanto el sistema para que intente quedárselo el mismo oligopolio que lo tenía antes? Entonces, ¿qué supone la comunidad energética? Pues básicamente daos la oportunidad a la propia ciudadanía a ser nosotros y nosotras los que dirijamos ese proceso, de manera pues que sepamos dónde va nuestro dinero, qué se hace en nuestros territorios y que sea la propia ciudadanía la que dirige ese proceso. Entonces, dentro de parte del diagnóstico sí que me parece señalar que hay fondos de la Unión Europea que se han dado cuenta que la transición energética solo se puede hacer de la mano de la ciudadanía que se conciencia y toma responsabilidad sobre esos procesos energéticos. Pero, por otro lado, estamos en un momento, que como hemos visto, por ejemplo, con las subidas de precios en la época del comienzo de la guerra de Ucrania, a poco que sube la energía un poco, las personas en problemas de vulnerabilidad energética se hacen muchísimo más patentes. Entonces, queremos hacer esa transición energética con comunidades de autoconsumo que no dejen a nadie atrás. Pongo un ejemplo rápido para entender en qué diferencia una comunidad energética del autoconsumo compartido. La primera vez que nos reunimos con Comunidad Energética de Granada nos encontramos con un grupo de 6-7 personas, hombres de entre 40 y 50 años, propietarios de pisos que tienen una esperanza de vida de 30 más y que entonces quieren comprar fotovoltaicas, poner 1.000 euros cada uno, repartirse la energía entre ellos y ya está. Y ese sería el modelo de autoconsumo. Una comunidad energética tiene que incluir, por supuesto, eso a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a personas en vulnerabilidad, a personas que estén en alquiler. Entonces, el diseño de la comunidad energética no puede basarse directamente en un autoconsumo de vamos a pacha y todo esto funciona igual, sino que se trata de pensar la manera de gestionar eso. Bueno, pues ahora en las propuestas. Contra la contaminación, pues precisamente utilizar la comunidad energética para concienciar, para discutir, para participar. Frente al modelo en el que recibes la factura y no sabes lo que sucede, pues tú tomas decisiones sobre de dónde quieres que salga tu energía, cómo quieres gestionar ese consumo. Contra el colonialismo energético y el oligopolio, pues precisamente eso, situarlo desde un punto de vista de democracia económica social. La ciudadanía es la que decide y lo hace desde ese punto de vista. Ya he explicado que solucionaría el problema de cómo conciliar el patrimonio, en este caso en Granada, con los barrios del Albaicín y Realejo, pero quiero señalar que la comunidad energética Barrios de la Alhambra no nace directamente para solventar ese problema, sino que está abierta a toda la ciudadanía de Granada. En general, eso ahora mismo de las personas socias, hay mucha gente de Albaicín y Realejo por esa problemática, pero también hay gente del Zaidín, de Bola de Oro, de Azagrande. Sobre el tema de la pobreza energética, pues por ejemplo la comunidad energética Barrio de la Alhambra ha decidido en su base que un 5% de la próxima instalación que está programando sea para vulnerabilidad energética, para personas en una situación de pobreza energética. Un 5% se utiliza pensar un 5% de lo que se saca de la energía que se vende a sus propias personas socias se revierte en otros temas que la propia asamblea decida que son necesarios para la comunidad. Ahora mismo tenemos concedida una subvención que implicaría eso, que un 10% de personas de esa instalación sean personas con bono social, y básicamente lo hemos hecho pensando que la inversión no puede ser paralela al consumo para posibilitar, pues esto decía, que haya personas que puedan estar en alquiler, en situaciones más inestables o que no tengan una esperanza de vida de 30 años para pagar de principio a fin una instalación fotovoltaica, ¿no? También estamos trabajando un plan de igualdad e inclusividad precisamente porque el sector de la energía está absolutamente masculinizado y entonces sería fundamental que los hogares empezaran a decidir sobre su energía como algo que forma parte del hogar, ¿no? Algo de lo que se saca tiempo para echar un rato para decidir, porque en ello nos va la protección de nuestro entorno, a dónde va nuestro dinero y otras muchas cuestiones
que ya comenté en el diagnóstico. A modo ya de conclusión, para no extenderme en el tiempo que teníamos, y perdona por las prisas, estaba así. Reivindicaciones. Las primeras a las administraciones públicas. Sería la apuesta real y efectiva por el modelo de comunidades energéticas. Horizontales, desde la economía social. ¿Por qué? Porque, de nuevo, parte del oligopolio se está quedando con dinero que nuestros impuestos, digamos, desde nuestros impuestos se decidió que era para fomentar esas comunidades energéticas. Hay un montón de subvenciones que de pronto Repsol o X empresa crea una comunidad energética ad hoc, que no es una verdadera comunidad energética, que no es horizontal ni ciudadana, y al final se queda con lo que sería parte del modelo para una verdadera transición energética. Esto es grave, ¿no? Y esto a veces, estos malentendidos que a veces tiene la ley, que permite que haya unas trampas tremendas en los procesos, puede tener su parte de, bueno, de mala intención o su parte de simplemente, bueno, pues no darse cuenta de la importancia que sería si todos esos fondos que en un momento dado se utilizaron para hacer esa transición se hicieran directamente para empoderar a la ciudadanía, para que podamos decidir nosotros y nosotras cómo queremos gestionar nuestra propia energía. Entonces, esa diferenciación entre una verdadera comunidad energética horizontal frente a otros modelos que pueden ser muy necesarios para otros sistemas nos parece fundamental, ¿no? Al mismo tiempo, eso, pues paralizar y ordenar con criterios racionales la proliferación de concesiones a proyectos especulativos relacionados con las megarrenovables. Si tenemos nuestras cubiertas vacías, ¿por qué tenemos que seguir expoliando nuestros campos? Esto es una cuestión que no tiene ningún sentido, salvo si no se explica por una cuestión de especulación con lo que sería algo que tenemos que ver, digamos, como responsabilidad propia de nosotros y de nosotras. Y bueno, y asumir conscientemente como propio el objetivo de la Agenda 2030. Pues, frente decía eso, hay una especie de desafección por parte de la ciudadanía con el objetivo 2030, precisamente porque ahí se está haciendo determinadas cosas muy mal en esa transición energética. Y ya acabo, mi reivindicación a modo de conclusión ya a la ciudadanía sería pues, que precisamente no podemos pedirlo todo a las autoridades, sino que tenemos que asumir responsablemente en nuestros tiempos, bueno, pues dedicar espacios como este, utilizar nuestras decisiones para eso, para apoyar un cambio hacia modelos de economía social. Acabo comentando eso, que quien esté interesado puede escribir al correo electrónico ce@barriosdelalhambra@gmail.com, es muy sencillo, CE de Comunidad Energética y luego todo seguido, Barrios de la Alhambra, @gmail.com, y que el próximo sábado 25 en el Vive tu Calle, que ahora nos contará Javi, estaremos allí en un stand explicando más cosas, porque es verdad que en 15 minutos es complejo de explicar toda esta historia. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Willy. Bueno, como comenté al principio, documentación de cada colectivo se va a subir a la página y, bueno, lo del Vive tu Calle es en el Realejo y precisamente va a hablar ahora el siguiente ponente, ¿no?, en representación de la Asociación por un Realejo Habitable, Javier Pérez Sáez. Así que cuando quiera. Enciende ahí. Ahora, ¿no? Pues nada, gracias Jesús, gracias a los que habéis venido, gracias a los que estén ahí detrás de la cámara, donde sea. Y bueno, yo os voy a contar un poquito sobre la Asociación por un Realejo Habitable, ¿no? Esta asociación nace en 2017. El germen son vecinos, vecinas que están preocupados por el tráfico de la calle Molinos, por la contaminación, por el ruido. Impulsan la asociación y empiezan a trabajar en denunciar este problema al ayuntamiento, en ofrecer soluciones. Se hace un trabajo pionero y muy bueno en caminos escolares seguros, con un plan detallado que se le ha ofrecido a las distintas corporaciones municipales. Ninguna la ha implementado y ha sido un ejemplo para otras ciudades de España que han copiado este modelo, pero el nuestro pues no se ha implementado. Pero se va evolucionando, ¿no? Y Billy ha hablado de comunidad y es un tema que me interesa mucho y nos interesa mucho porque en los barrios se van perdiendo la comunidad, ¿no?, esos vínculos vecinales. Entonces, casi desde el principio se crea un evento donde se corta la calle Molinos y se llenan de actividades
culturales, artísticas, deportivas, actividades donde la comunidad disfruta del espacio público y ve la diferencia de lo que es una calle que está atestada de tráfico a un día donde disfrutan de ese espacio público, ¿no? Ese evento se llama Vive tu Calle, coincide que la próxima edición es este sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en la calle Molino, en el barrio Realejo y el Campo del Príncipe, y estáis todos invitados a hacer comunidad y a pasar un buen día, ¿no? ¿Qué más? Pues se sigue trabajando y en los últimos años se ha puesto mucho foco en el tema de la turistificación y el acceso a la vivienda, ¿no? Ha sido un problema que ha crecido exponencialmente el problema y había que dedicarle más foco, ¿no? Entonces han pasado 8 años y la verdad que a mí cuando me dijo Jesús que preparara algo, digo, bueno, han pasado 8 años y que ¿cómo ha sido la deriva? Pues nosotros hemos hecho ahí un trabajazo. Pues la verdad que la deriva es bastante negativa. No por nuestro esfuerzo que se ha intentado, pero tenemos una ciudad cada vez menos habitable, ¿no? Los precios de la vivienda se han disparado, el espacio público es cada vez menos habitable, los servicios públicos, el tema de ruido y contaminación. Entonces, la verdad que con los años hemos visto que otros barrios de Granada han ido generando sus colectivos y desde hace poco hay una plataforma interbarrio para intentar ser interlocutor con el ayuntamiento y trabajar en la habitabilidad de nuestros barrios. Desde lo local, nosotros hablamos de los problemas que tenemos en el Realejo, pero bueno, muchos de estos problemas son compartidos, ¿no? Y cuando me dicen que es un Realejo habitable, que es un barrio habitable, pues yo siempre digo que lo primero es que tenga una vivienda asequible, ¿no? Habitable de habitar. Si no hay vecinos, pues poco Realejo habitable vamos a tener, ¿no? Vecinos que estén ahí, vecinos que puedan venir. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí me gustaría vivir en el Realejo, pero no hay vivienda. Tiene que haber vivienda para que haya esa rotación y para que haya vecinos que puedan disfrutar del barrio, ¿no? Un barrio con movilidad sostenible, ya los compañeros Federico, Lola, Guille han hablado del tráfico, de los problemas de la polución. La calle Molino es un eje norte-sur de la ciudad de Granada y no fue diseñada para ello. Y los autobuses escolares de las entidades privadas y concertadas, tan grandísimos, expulsando humos por la calle Molino, tampoco estaban previstos cuando se hizo el diseño de la calle Molino, ¿no? También creemos un barrio con espacios públicos, porque creemos en la comunidad. Si queremos estrechar vínculos vecinales, tiene que haber un parque, tiene que haber una plaza donde sentarse, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo que es bastante hiriente, ¿no? Hace poco en la Plaza Carlos Cano, que está tomada por terrazas, como la mayoría de las plazas de Granada, sus 4 bancos le dio la vuelta y los puso mirando a la pared. Parece que para no molestar a los que estaban tomando la cerveza en la plaza. Y ya desde hace unos meses, creo que hace 6 meses, quitó los bancos. Directamente les pareció que la plaza no necesitaba bancos porque había bares y terrazas, ¿no? Entonces, pues reivindicamos eso, un barrio que tenga espacios comunitarios, espacios públicos de calidad donde la gente pueda estrechar esos vínculos, ¿no? Un barrio con zonas verdes, pues no me voy a extender porque lo ha contado muy bien Lola, ¿no? Un barrio que no tiene árboles, un barrio que no tiene zonas verdes, pues así nos va. Con eso tengo que decir también que a mí me parece especialmente hiriente la tala de árboles, ¿no? O sea, plantan un árbol, pasan 15 años, 10 años, lo quitan y ponen otro. Parece que fuera, ¿no? Que también los árboles fueran un producto de consumo, ¿no? A mí personalmente me parece horrible. Un barrio limpio, pues limpio en las calles, pero también limpio en el aire. Desde la asociación, recientemente hemos instalado un sensor, esto lo hemos sufragado los vecinos que estamos en la asociación, un sensor para medir la contaminación del aire, porque sabemos que el colegio José Hurtado, que está allí en la calle Molino, pues en unas mediciones que hicieron el año pasado, creo que fue el segundo de España en mayor contaminación, con lo que eso supone para los niños y niñas que van allí, ¿no? Entonces hemos instalado un sensor para por lo menos visibilizar ese problema y que los vecinos sepamos lo que estamos respirando, ¿no? También creemos en un barrio con pequeño comercio. Es parte de la comunidad, esa tienda que te atiende y que te cuida y que te mima y que te conoce, ¿no? Y por último, un barrio inclusivo, ¿no? En una sociedad cada vez más polarizada, pues un barrio donde quepamos todos y nos respetamos y vivamos con armonía, ¿no? Ese sería un poco parte del manifiesto que tiene Realejo Habitable. No sé si me queda tiempo para alguna propuestilla rápida.
Es que voy a tope, voy a saco. Ah, bueno, pues. Bueno, entonces me he pasado. Así dejamos tiempo luego para el coloquio. Bueno, como propuesta, yo diría que en Granada, y quizá por legislación en la mayoría de las ciudades de España, no hay una verdadera participación ciudadana. Y hay mucha calidad en los vecinos, en las personas que estamos hoy aquí, en las personas que están trabajando en Granada, y el ayuntamiento los tiene que escuchar. Entonces, esas juntas de distrito donde solo las asociaciones vecinales oficiales tienen votos, donde está todo puesto como un pequeño teatrillo, no sirven para nada. Necesitamos darle voz a los vecinos y las vecinas de Granada. Hemos pedido al ayuntamiento que trabaje en un plan de turismo sostenible. Creo que cualquiera que pase hoy por Granada y especialmente por el centro, pues sabe que es necesario y urgente, ¿no? Y nosotros denunciamos que la recién instaurada zona de bajas emisiones es un fraude. Es un fraude porque no soluciona los problemas de contaminación y movilidad que tenemos en Granada, y es un fraude porque además está poniendo en conflicto a vecinos de Granada con su área metropolitana, sin servir para nada. Entonces, ya me diréis. También pedimos al ayuntamiento medidas dentro de su ámbito, que también lo tiene, porque muchas veces se excusan en que eso depende de la Junta del Gobierno. El ayuntamiento también puede hacer medidas para propiciar que haya una vivienda asequible y que los vecinos puedan seguir viviendo en sus barrios y no sean expulsados, y que los barrios no se queden siendo simples decorados. Queremos barrios vivos, donde la gente vive y la gente que nos visita puede disfrutarlo. No creemos en este turismo del decorado porque creemos que al final acabará muriendo de éxito. Y nada, he ido muy rapidito, pero os he contado un resumen de la asociación. Muchas gracias, Javi. Bueno, como estamos 6 en la mesa y la mesa tiene un tamaño determinado, hacemos este cambio. Para la quinta intervención, en representación de la plataforma Granada por la Paz y el Desarme y contra el Genocidio, va a intervenir Pedro Oliver Olmo, cuando quieras. Le dais. Buenas. Llévatelo. ¿Eso funciona ya? Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Paz y Conflicto de la Universidad de Granada y concretamente a ti, Jesús, que estás impulsando ese espacio tan interesante y con el que nos sentimos muy hermanados, ¿no? El de Miradas al Mundo. Nos enorgullece además tener esa ligazón, ¿no?, con la parte convocante de esta mesa. Y también, por otra parte, pues comprobando además en el público, y cada experiencia mía colectiva lo está haciendo así últimamente, comprobar también que aquí en esta mesa corta, pero demasiado alta, muy académica, a lo antiguo, ¿no?, pues compruebo que hay muchas trabazones, ligamientos y sinergias, ¿no?, en los colectivos, en las plataformas que estamos concretamente hoy aquí y en otras que han habido otros días y supongo que en las que vendrán, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer una presentación de la plataforma Granada por la Paz y el Desarme y contra el Genocidio. Si tuviera que hacer un desglose solo del enunciado de nuestra plataforma, necesitaría dar una conferencia sobre conceptos grandes, pero que yo creo que están tan en nuestra experiencia actual colectiva, lamentablemente, que no hace falta, ¿no? ¿Por qué surgió? Surgió hace muy poco. Estamos hablando de una plataforma muy embrionaria todavía. Yo creo que tiene un largo futuro porque la problemática está ahí y va a agrandarse. Todo indica que se va a agrandar y porque acaba de nacer. Hace apenas unos meses, podríamos decir, en torno a la primavera, entre el invierno y la primavera, y ahí podemos ver que hay una conjunción, una convergencia real de trabajo a nivel personal, de gente que está a su vez militando, normalmente militando en otros movimientos sociales, ONGs, asociaciones, otras plataformas, sindicatos y partidos políticos, ¿no? ¿Cuál fue el revulsivo? El revulsivo como tal lo provocó
las inquietantes noticias que todos pudimos empezar a notar con alarmante claridad del rearme a nivel europeo y también español, azuzado y espoleado a su vez por la OTAN y concretamente por la presión de Estados Unidos, ¿no? Este Estados Unidos de Donald Trump, pero que ya llovía sobre mojado en ese sentido, ¿no? En ese sentido de presión militarista. Con Trump, pues todo se ha agravado más, tampoco hace falta que haga muchos hincapiés ni muchos detalles. Tan solo saludar, aunque sea desde Granada, a ese último movimiento que estamos viendo que a lo largo y ancho de Estados Unidos se está conformando como el último gran movimiento social muy interesante, el No Kings, ¿no? No hay reyes, no queremos reyes, como lo queramos traducir y vivir, ¿no? La motivación inicial también llevaba incluida algo que estaba ocurriendo a ojos vista y que además se agravaba cada vez más, que era el genocidio que el Estado de Israel perpetraba en Gaza y que, como se ha dicho aquí, no hay ninguna garantía de que eso haya terminado y que no termine incluso agudizándose todavía más. Y el objetivo era muy claro, se trataba de dinamizar de una manera territorializada, desde Granada, iniciativas que estaban surgiendo similares a nivel andaluz y a nivel español, en concordancia además con otras macro territorialidades, como pueden ser las europeas, ¿no? Y en torno a objetivos muy generales. Se trata de revitalizar, de animar el cotarro, de sacudirlo, para que el movimiento pacifista, que en otros momentos ha dado el do de pecho y ha conseguido movilizar a la opinión pública, pues lo haga contra estos problemas tan graves que hemos resumido en el rearme y en el genocidio. En realidad estábamos una vez más, como yo creo que la mayoría de la gente que está aquí, obedeciendo en el mejor sentido de la palabra obedecer, aquel principio que tanto asumimos a principios de milenio, de pensar global y actuar local. Se trataba de dinamizar, y se trata de dinamizarlo aquí, a través de un repertorio de acciones que recogemos de la tradición y de la innovación constante que llamamos de la acción política no violenta, es decir, desde concentraciones y manifestaciones como ayunos, huelgas de hambre, ocupaciones, boicot y en realidad también actos de desobediencia civil, ¿no? La plataforma está acometiendo un trabajo, podríamos decir, muy específico. Si tuviéramos que utilizar aquí conceptos gruesos, diríamos pacifismo. Y, por cierto, pues muy a gusto de sentirnos hoy en esta mesa, sobre todo hermanados con ese otro gran concepto, por lo que he visto, que sería el ecologismo, ¿no? Y tendría un campo de trabajo muy concreto que, sin embargo, al territorializarlo en Granada, adquiere un sentido muy importante que quiero remarcar en dos aspectos. Uno, pues porque lo que pretende es hacer real y visible esa idea de paz en un sentido global, en las coordenadas de una acción por la cultura de paz y en un sentido amplio, social, cultural, político, que es partidario de la desmilitarización a través de políticas sociales y de servicio público. No es baladí, yo creo que es un buen síntoma de por qué en esta plataforma hay militantes, activistas, que a su vez forman parte de organizaciones cuya función social pues requiere nuestro homenaje constante y nuestro agradecimiento como ciudadanía, ¿no? Stop Desahucios, La Calle Mata, Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza, Radio Almaina, en su labor también contrainformativa tan importante, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, ASPA, la APDH, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, las Comunidades Cristianas Populares, Amnistía Internacional, la Mesa por la Sanidad Pública, la Mesa por el Clima, o sindicatos como la CGT, o también
la organización Médicos por Palestina. Si me dejo alguna, como también saludo que en algún puntos del ciberespacio y aquí mismo en la sala hay activistas y gente querida que forma parte de la militancia constante en esta plataforma, pues que lo amplíen, lo corrijan o lo maticen, ¿no?, un poco más tarde, si me queda algo en el tintero. Pero decía que había otro aspecto muy importante y es otro de los retos de esta plataforma, que es trabajar por concienciar, en este caso a la sociedad de Granada, que desmilitarizar empieza aquí, la guerra empieza aquí y hay que desmilitarizar los territorios y hay que creer y potenciar la reconversión de la industria de armas en una industria civil, sostenible, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hemos trabajado todo esto y sentimos el peso de la responsabilidad, de los retos, de los objetivos? Pues la razón principal es que somos, como antes he dicho, muy incipientes, muy embrionarios, y otro, que ha habido motivos de urgencia que a todo el mundo nos han conmovido y nos han movido, como han sido el genocidio que hemos estado contemplando y contra el que nos hemos mostrado dolidos, indignados y apoyando constantemente, a veces como convocantes, otras veces como colaboradores y meros apoyos o participantes, la cantidad de movilizaciones que ha habido y que todavía tendrá que haber contra el genocidio en Gaza. La plataforma tiene, como no podía ser de otra manera, un funcionamiento asambleario, es transversal, no promueve líderes. En este sentido hay que saludar también esa nueva cultura política que por parte sobre todo de los partidos políticos y los sindicatos se ha asumido y que potencia sobre todo el trabajo colectivo y no tanto, pues, o más bien nada, tengo que reconocerlo, lo que sería pues una labor que a su vez es legítima por parte de los partidos políticos de divulgar sus ideas y de buscar sus apoyos. Ese funcionamiento transversal yo creo que se está demostrando en nuestra experiencia como un funcionamiento fraterno, en el sentido, como alguna compañera hizo ver no hace mucho en alguna asamblea, de que aunque somos una plataforma, y lo somos, de colectivos, de partidos, etcétera, etcétera, estamos funcionando de facto, estamos funcionando en la práctica como una auténtica asamblea por la paz y el desarme y contra el genocidio. Se reúne de manera regular, normalmente los lunes, por si a alguien le interesa, en la colectiva, y ha protagonizado hasta ahora acciones propias, algunas otras de apoyo, como ya he dicho. Entre esas acciones propias pues están desde la colocación de una mesa de divulgación donde se dan a conocer las reivindicaciones pacifistas y contra las guerras, y también una participación que tuvimos en la manifestación andaluza en Sevilla contra el rearme, una organización de la campaña de objeción fiscal, concretamente aquí en Granada, que se promovió desde la plataforma por activistas, muchos de ellos ya avezados en eso, claro, pero activistas que están en la plataforma, objeción fiscal a los presupuestos militares, y la realización de un ayuno de 24 horas en el que participaron unas 80 personas y 25 en la propia calle durante esas 24 horas, ocupando el espacio de la Plaza de la Fuente de las Batallas entre el 20 y el 21 de septiembre. ¿Me queda algo que decir? Bueno, entonces me sobra tiempo para decir que hasta ahora he hablado de lo que son los inicios. El balance, desde luego, a mi juicio, aquí ya estoy hablando más como en voz propia, como participante de esta asamblea, es muy positivo. Yo creo que se está demostrando en Granada que realmente hay una capacidad de respuesta a cuestiones urgentes. Lo que nos ha pasado con el pacifismo a lo largo de las décadas es que lo tenemos interiorizado, lo llevamos en el ADN, a pesar de que haya también distintas formas de afrontarlo y de analizarlo, y posiblemente tendríamos también diferencias muy legítimas. Pero lo que nos ha pasado es que muchas veces, después de las décadas de los 80 y los 90, donde el movimiento pacifista
en España estuvo protagonizado por la movilización anti-OTAN tan gigantesca, o por la movilización contra el servicio militar obligatorio y la insumisión tan interesante y que a tanta gente implicó en la desobediencia civil, pues después aparecen otro tipo de necesidades y parece que el pacifismo lo obviamos o lo interiorizamos, hasta que surge algo, como ocurrió en 2003, en el que el movimiento antiglobalización, que era el que entonces, y alterglobalización, estaba más en vigor, pues tuvo que ponerse a trabajar afanosamente para movilizarse contra la guerra en 2003, y fue una grandísima movilización que consiguió además determinados logros, podemos decir que por lo menos coyunturalmente positivos. Después, pues los movimientos, ya sabemos, los movimientos sociales, las protestas están en tantas cosas y tanto como hay que hacer, que volvemos otra vez a interiorizar, a naturalizar que el problema de la guerra, el problema de la paz, del desarme, está ahí, ¿no? Y que estamos posicionados desde luego como pacifistas. Pero ahora hemos tenido otra vez revulsivos que nos han vuelto a recordar que tenemos que salir a la calle. Hemos tenido que salir a la calle, actuar con mucha contundencia, y habrá que seguir haciéndolo, todos nos lo tememos, con el tema de Gaza y del genocidio, pero el tema del rearme nos tiene que movilizar de una manera cada vez más fuerte, porque ahí nos va todo. Nos va no solamente, que es mucho ya, el peligro de la guerra, sino que nos va también el peligro de que nos esquilmen y nos dejen totalmente indefensos en la defensa de eso que hemos considerado lo más básico, el aire que respirábamos, los simples derechos humanos y democráticos que un ambiente de militarización y de rearme, sin duda alguna, los conculca porque necesita imponer por la vía del autoritarismo esa expansión del militarismo, pero también porque nos van a esquilmar las políticas públicas y de servicio público que tan necesarios son y que hoy, por ejemplo, aquí hemos tenido algunos casos de reivindicaciones más que notorias y palmarias, ¿no? O sea que el balance es muy positivo y los retos son muy grandes. Siempre nos surgen algunos problemas que hay que decir. Uno de los retos que tenemos que trabajar en un movimiento como este es que deberíamos intentar conseguir la participación de la juventud. En este tipo de plataformas y de colectivos nos estamos encontrando, y está muy bien que lo hagamos, viejos militantes, ¿no? Que estamos muchos y muchas desde hace mucho tiempo y en muchas luchas y en muchas causas, pero habrá que trabajar eso, y ese es un reto, y por qué no lo vamos a obviar. Otro reto es que junto con la guerra de Ucrania, que ha surgido en nuestras mismas fronteras europeas, pues tenemos otras guerras olvidadas a las que apenas un puñado de antimilitaristas en este país le hacen caso. Hemos tenido, y yo creo que es una gran responsabilidad social y colectiva, el gran error histórico por parte de las izquierdas, también lo digo, de haber dejado una labor tan importante como es mantener la llama contra las guerras olvidadas en un puñado de grupos de antimilitaristas que siempre estuvieron ahí, que siempre van a estar ahí, pero que son muy pocos y que necesitan de verdad de un empuje. Y también, y para terminar, necesitamos, y ya sé que esto es más arduo, porque nos apela a una labor pedagógica, verdaderamente pedagógica, de convencer al vecino, de convencer muchas veces al familiar, de convencer al compañero, a la compañera de trabajo. Tenemos que trabajar por la desmilitarización de los territorios, que no solamente es las bases americanas que hay en Andalucía, que también, sino otro tipo de estructuras militares que son las que nos están recordando constantemente cuando vemos en la tele todos esos destrozos que provocan los misiles, las bombas, los aviones de combate, los aviones y los helicópteros de guerra. Nos recuerdan que la guerra también empieza aquí, donde las fabricamos, donde contribuimos a la fabricación de esos tipos de armamentos. Muchas gracias a todo el mundo.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte de debate con quienes estáis presentes aquí y también con quienes están por videoconferencia. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra intervención y por la organización del acto. Me parece muy interesante todo este foro. Yo vengo un poco de un barrio que tiene una amenaza al cuello, que es la Avenida de Cervantes. Tenemos olmos, plátanos centenarios que van a caer. Y estamos aterrorizados porque nos dan una sombra maravillosa y con esta situación que tenemos de que cada año hace más calor, solo de pensar que se quiten los árboles yo me echo a temblar. Y estamos ahí, hemos intentado, el movimiento de vecinos ha intentado hacer negociaciones y tal, y estamos aterrorizados porque en la muestra que tenemos, que es como ha quedado Imperativo Eugenia, con esa, no sé si habéis visto esa especie de piscinillas con 1 metro de hondo para poner árboles, ¿qué árboles van a crecer con 1 metro de tierra? No sé, yo pienso en los 3 árboles que hay delante de mi ventana, los 3 plátanos, y bueno, no sé, esas raíces podrán tener metros y metros y metros para abajo, ¿no? Lo mismo que para arriba, ¿no? Entonces, yo vengo a pedir aquí auxilio y socorro porque estamos aterrorizados realmente a los vecinos. ¿Hacemos un turno o queréis contestar? Como queráis, sí. Bueno, pues la Avenida Cervantes y la plataforma participa en el Vive tu Calle y expondrá su problema, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta la compañera, que el tema de los árboles y el ayuntamiento, la verdad que es para tirarse los pelos. No sé, Lola, si quieres aportar algo. Bueno, simplemente decir que realmente el ayuntamiento tiene una falta de sensibilidad hacia los árboles y que incluso el ayuntamiento está formado por técnicos, pero también por políticos, y hay veces que hay decisiones políticas que los técnicos no respaldan, y en el caso de la calle Cervantes o, por ejemplo, en el caso de los plátanos que están en la esquina de la Avenida de los Basilios con el Puente Verde, que es lo más sangrante, eso sí que es un ejemplo de cómo la ciudad no piensa en sus árboles. Ahí había antes un Carmen, una casita con un jardín. Los plátanos que tenía en la puerta tenían la mayoría de sus raíces distribuidas en su jardín. Vendieron la casa, el ayuntamiento dio el visto bueno a la construcción de un piso de un edificio de varias plantas, que en un sótano. El sótano ha destrozado totalmente las raíces de ese plátano centenario que se está secando, y además no solamente eso, sino que han permitido un voladizo de las fachadas que llegan prácticamente hasta el tronco del árbol, han tenido que cortar las ramas y ese árbol ya está muerto. Yo, hablando con un técnico municipal, me decía, es que es una aberración. Ellos mismos, los técnicos municipales, lo reconocen como una aberración. Dice, pero los de urbanismo han dado el visto bueno. Entonces, realmente falta muchísima coordinación, muchísima coordinación en el ayuntamiento y luego, sobre todo, muchísima concienciación. Nosotros desde nuestra asociación hacemos concienciación. Por ejemplo, este año llevamos un proyecto que se llama No hay planeta B, que está financiado por la Unión Europea en Maracena y en Cuyar Vega, para concienciar a políticos y técnicos municipales de la realidad del cambio climático. Aquí en Granada haría falta muchísima concienciación, muchísima formación de los técnicos para que se dieran cuenta de que sus actuaciones actualmente, las actuaciones que llevan a día de hoy, 2025 y en el siglo XXI, son las actuaciones que se hacían en los años 60 o 50 del siglo XX, pero las circunstancias son totalmente diferentes. Hay que cambiar el chip. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que pensar solo en lo que ya tenemos encima, que va a empeorar en los próximos años. Entonces, quitar árboles, sean de la edad que tengan, aunque pongan otros nuevos, es una auténtica barbaridad. Y nosotros de árboles contra el cambio climático, obviamente, apoyamos todas las reivindicaciones de la Avenida Cervantes y de otros sitios también. Ánimo, es lo único. Lo que pasa es que el ayuntamiento no es muy receptivo, nada receptivo. Ya. Ya. Bueno, vamos a ver si funciona ahora. Me parece que se había agotado. Oye, sí. La pila. Hola. No, es que tiene que estar esto encendido.
Soy Lalo. Ponerlo cerca de la boca, ¿vale? Me ha quitado, porque quería también hablar del Bárboles de Cervantes, pero hará 2 semanas, gente de Ecologistas de Nación, estuvimos visitando el incendio que hubo hace 3 años en Sacromonte. El ayuntamiento se gastó un pastón tremendo en contratar a una compañía para que replantara aquello. Entonces nosotros, pues, prudentemente hemos esperado un tiempo para ir a ver la mierda de resultados que hay. Es una cosa que yo no entiendo. ¿Tú conocías el tema? Sí, a ver, no sé si voy a ser muy breve. A ver, no ha sido realmente, el ayuntamiento no se ha gastado un pastón, porque el ayuntamiento siempre dice que no tiene ni un duro, sino que el ayuntamiento hizo un acuerdo con una asociación, con un ramal de una fundación que se llama Plant for the Planet, Plantas para el Planeta, que la dirige un ingeniero catalán que se llama Jordi Juanós, ¿vale?, con el que yo he hablado en varias ocasiones, y que cuando vino a plantar aquí a Granada simplemente vino por un interés pecuario, o sea, simplemente por el dinero. A ver, Plan for the Planet lo que hace es plantar árboles para recoger fondos que ayudan a plantar árboles, pero también, obviamente, para, pues, la persona que lleva esa fundación, pues, mantenerse económicamente, ¿no? Entonces, cuando Plan for the Planet vino a Granada, plantó en el Sacromonte, plantó en Lancha de Cenes, yo hablé personalmente con el ingeniero y no sabía, por ejemplo, que llevábamos 6 meses de sequía donde no había caído una gota y todos los árboles que plantó se murieron en 2 semanas. Y me decía, es que no hay, es que yo no sabía que había sequía. Digo, bueno, si viene a plantar árboles a Granada, tendrás que saber cómo está aquí el tema. Luego llegó el verano, en otro sitio llegó el verano, lo que no se había muerto de inmediato se murió durante el verano. Y dice, es que yo no sabía que había que regar. Digo, es que en Granada no llueve, llueve muchísimo menos que en cualquier otro sitio. Entonces, ahí hay una serie de, bueno, yo asistí en el ayuntamiento, nos invitó a una serie de asociaciones para mostrarnos su plan de adaptación al cambio climático, y una de las cosas de las que sacaba pecho era de que de aquí a 2030 iba a plantar 200.000 árboles, de los cuales 100.000 ya estaban plantados, porque se hayan plantado 100.000 matitas, de las cuales 100.000, o por lo menos 100.000 menos una, están todas muertas. Es simplemente una cuestión de negocio, Y bueno, no quiero hablar más del tema porque es muy peliagudo, pero realmente todo el tema del anillo verde ha sido, pues, un tema de greenwashing, de lavado verde, no tiene nada de realidad. Porque es que plantar, como además son cerros que están así, metieron máquinas, masacraron aquello, removieron, o sea, aquello fue un engendro desde el principio. Claro, pero ellos ganaron mucho dinero porque ¿qué europeo no puede dar 5 euros para Granada, para que tenga un arbolito en Granada? Es el negocio. Los vecinos del parque plantaron ellos por su cuenta. Que vinieron con nosotros de paseo. Y entonces, a pesar de las condiciones en los del parque, pues digamos que se han salvado por ahora, no sé, un 20 o un 30%, todavía aguanta. Mientras que los otros tenían puesto riego por goteo. Hay que tener en cuenta que cuando se planta hay que saber cuándo plantar. Antes tradicionalmente se plantaba en primavera porque en invierno hacía frío, ya no hace frío en invierno, entonces ahora hay que plantar en otoño. Por ejemplo, las primeras plantaciones de Plan for the Planet fueron en primavera. Eso dije también, es que no se planta en marzo, porque en marzo ya hay 35 grados de temperatura, hay que plantar en otoño con uso hasta final de enero. Entonces hay una serie de circunstancias, pero realmente eso es un ejemplo típico de lo que es un greenwashing, un lavado verde para obtener beneficios de donaciones de gente, de empresas europeas que dan dinero para plantar aquí en Granada. Obviamente Granada es muy conocida a nivel europeo, no es lo mismo plantar en Granada que en Trebujena del Campo, que no lo conoce nadie en Europa. Entonces aquí tiene mucha llamada y eso es lo que pasa. Y otra cosa ya es, está. Con respecto a las partículas, en el listado que tú has dicho, hay otra que todavía está la cosa en estudio, pero parece que no nos habíamos tomado en serio el deterioro
de la rueda, tanto de los coches como de las motos. Eso es, para nosotros es casi la peor partícula para nuestros pulmones, es eso. Y están constantemente unidos. La revolución proletaria Bien. ¿Has terminado? Perdona. Bien. Le pasa el micro a Marisa. Marisa, antes de intervenir, perdona. No, en relación con la cuestión de la fundación esta, ¿no? Le pregunto a Lola o a quien crea que tiene información, digo porque no se ha explicitado. Creo que también eso está relacionado no ya solo gente que dona, sino con el mercado de emisiones. Es decir, empresas, ¿no? Créditos de carbono para, se supone que esta fundación es la que gestiona, planta y el dinero que ha recibido de esas empresas, claro, pero digo que explícitamente con ese mercado, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en los mercados de carbono, por ejemplo, esta empresa intentó también trabajar con la universidad. Yo he hablado con los responsables de la universidad del área de jardinería y, bueno, para los créditos de carbono tienes que hacer una gestión muy controlada y ellos sí que tienen, en teoría, un control muy grande porque te hacen controles a los 5 o 10 años y el terreno que está plantado tiene que estar sin tocarse durante 25 años. Pero en el caso de Plan for the Planet simplemente se dedica sobre todo al tema de plantación y recibir donaciones. También lleva el tema un poco quizás de los créditos de carbono, pero aquí en Granada es un poco absurdo porque como no cuides las plantas, como no las mantengas, pues se mueren. O sea que... Marisa. El compañero que ha hablado del Realejo habitable, yo es que he tenido una hija viviendo 5 años en el Realejo y pasaba todas las mañanas por la calle Molino y he visto unos autobuses enormes que no eran ni siquiera de la pública y esos autobuses echaban un humo por el tubo de escape a la misma altura donde pasaban los niños, porque los niños como son más bajos, pues claro, se respiran y daba, vamos, de todo. Decía, a mí me da mucha pena que el ayuntamiento lo haya desechado, porque desde luego, si eso no lo ve y no lo... Pero también hablaban de que la asociación de vecinos lo llevaba también esto. Bueno, eso por un lado, ahora me contesté. Por otro lado, deciros que lo del ayuno que hicimos, os lo digo haciendo un poquito de propaganda porque a lo mejor hay que hacer alguno más. Y fue muy interesante, lo pasamos muy bien, aunque fuera en la calle no dormimos mal para nada, y que dormimos unas 25 o 30 personas. Y luego los 80 que se apuntaron y que ayunaron en sus casas, cada uno en una circunstancia, pues se hizo una encuesta que se mandaron a Úrsula, ¿cómo se llama esta? A la de la Unión Europea y también al gobierno y eso. Esto es muy interesante porque muchas veces estas acciones de desobediencia civil, de acción no violenta y tal, yo creo que es que hay muy poca cultura y esto se tiene que difundir y se tiene que saber que lo hacemos, que por eso lo hicimos en la calle. En la calle era mucho más costoso que en un sitio dentro, porque estábamos más cansados, porque dormimos peor y eso. Pero el tema de la cultura de paz que Pedro ha nombrado, a mí me parece que es verdad que es que no hay cultura de paz. Por ejemplo, cuando se hacen boicot, cuando se hacen acciones de desobediencia civil, es que no sabemos, ni nosotros a veces, qué hay que hacer, porque claro, son acciones que necesitan como mucha constancia, como mucha información y, por supuesto, conciencia a la ciudadanía de lo que pretendemos, de lo que queremos. Pero igual que la mediación, el mediador político, igual que en los colegios existen mediadores familiares, yo con el tema de la mediación, que cuando empezó la guerra de Ucrania o otras guerras, empiezan a mandar rápidamente armas en vez de mandar mediadores políticos. Esto de la diplomacia, que parece que se olvida, ¿no? Bueno, solo eso.
No sé si hay más mano levantada. Manolo, si le pasa el micro. Y ahora después, ¿no? Bueno, pues Manolo, entonces, venga. No, muy brevemente. Nosotros, Asociación por un Relejo Habitable, es una asociación registrada en el Registro de Asociaciones de Andalucía, hizo todos sus pasos, no es la Asociación Vecinal del Realejo. Lo que hace la Asociación Vecinal del Realejo, yo no vengo aquí a comentarlo. Ya, punto. Respecto al comentario de los autobuses, lo conocemos, vamos, somos plenamente conscientes. Contar como punto de la deriva que llevamos que esos autobuses no podían circular legalmente por la calle Molino con el anterior plan de movilidad. Había que circular con los microbuses, se los saltaban a la torera y allí no pasaba nada. Pero la concejalía de Ana Agudo ha hecho un nuevo plan de movilidad donde ya permite el acceso a esos autobuses contaminantes. Y, como he dicho, tenemos un sensor desde hace una semana, llevamos poquito porque era algo que sabíamos, pero había que ponerle números, y ya vemos unos picos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, brutales. Los datos del sensor serán públicos, los vamos a anunciar en nuestras redes para que cualquier vecino de Granada pueda estar viendo en directo el aire que estamos respirando. Gracias. Manolo, cuando quieras. Sí, son dos cuestiones. Una primera para Federico. Me pregunto qué ha pasado con el movimiento de Fridays for Future, que estaba muy potente hace un par de años, que enganchó a muchísima gente joven. Estaba muy relacionado con el trabajo de la Mesa por el Clima, así que había un cierto diálogo, pero que me da la sensación de como que se ha pasado la ola, se ha venido abajo, y si estáis haciendo algún trabajo, si creéis que se podría hacer algún trabajo para rescatar a la gente más activa que estaba articulando todo eso, que podría ser una especie de relevo generacional en este campo, ¿no? Y luego es una reflexión y una pregunta también. A lo largo de las jornadas, contando más o menos los dobles que había el lunes, va a haber 18 ponentes. De los 18 ponentes yo conozco personalmente, he colaborado con 16. Quiero decir, aquí estamos la secta de los concienciados. Perdonadme, las jornadas pretenden romper eso y el público, ¿no? Las personas asistentes que se conectan, algo rompemos. Creo que la iniciativa vuestra de Relejo Habitable es fantástica porque sale a la calle y te moviliza y te ven. Lo que hicimos del ayuno también sirve, pero tendríamos que hacer algún esfuerzo para detectar y potenciar buenas prácticas que nos permitan salir de la camarita de resonancia de los 300, 400, 500 personas que en Granada es que llevamos toda la vida juntos, una ciudad con una área metropolitana de 500.000 de personas, con un discurso tan sensato, con propuestas tan sensatas, análisis tan objetivamente verdad como lo que se están poniendo sobre la mesa en esta jornada, que son susceptibles de llegar a la gente o de movilizar conciencia, pero creo que el problema es que no conseguimos llegar a la gente. No sé, a ver qué... Vale. Quédatelo. Quítale, ¿no? Lo pone en rojo, subiendo ahí. ¿Vale? Federico. Muy bien. Bueno, varias cosas. Lo primero, no hay que olvidar, según decía Platón, que aprender es recordar lo que ya sabemos. Por lo tanto, nunca nos viene mal el que tengamos una especie como de reciclaje donde, aunque teóricamente estemos concienciados, pero siempre es bueno una nutrición, ¿verdad?, periódicamente. Porque también la conciencia se pierde, es decir, el compromiso, la conciencia, la pertenencia se debilita. Entonces tiene que haber también momentos, y aunque nos desanime quizás el hecho de que siempre pues seamos caras conocidas, pero yo creo que no, que también viene muy bien el que podamos reunirnos y poder tratar temas pues como pueden ser estos. Yo creo que eso nos fortalece, ¿verdad? Y nos vamos de aquí, pues yo creo que con una sensación positiva, decir, oye, pues mira, seguimos estando en la brecha y sigue habiendo compañeros que siguen trabajando, ¿no?, en sus diferentes áreas. Además, hay otra cuestión. No todos estamos concienciados sobre todo.
Esto que comentaba Marisa, por ejemplo, dentro de los movimientos sociales, los temas de no violencia pueden ser relativamente distantes. Entonces, no hay una cultura de la no violencia. La no violencia supone toda una preparación y supone todo un aprendizaje del que estamos todavía alejados, ¿no? Y probablemente incluso movimientos políticos sindicales no son lo suficientemente expertos en temas de no violencia. Por lo tanto, también se tocan temas que nos vienen bien, o incluso los mismos temas ecológicos, que han sido temas también lejanos para movimientos a lo mejor políticos sindicales que tenían otros objetivos más inmediatos y han visto lo ecológico como algo, pues como de segundo nivel, ¿verdad? O como algo a lo que había que ocuparse más tarde. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí que creo que no vienen mal, ¿no?, este tipo de reuniones, porque nos vienen a completar también la visión. Es muy importante en el qué hacer el hecho de planificar actividades que sean capaces de llegar a aquellos que luego llegan a otros. Es decir, tendríamos que planificar una acción, una actividad, para poder alcanzar a gestores, a políticos, a gente que, concejales, es decir, personas, profesores, que tienen luego capacidad de transmitir el mensaje a otros. Entonces yo creo que esto sí que sería una línea que tendríamos que marcarnos, cómo poder alcanzar a aquellos que forman, formar a los que forman. Yo creo que esto podría ser hoy un poco el desafío para los que queremos efectivamente que toda esta temática llegue a la mayor parte de la sociedad. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay un reto, ¿no?, en el que tendríamos que plantear y tendríamos que ver las organizaciones cómo llegar a los formadores para que luego eso se transmita. Y luego, entrando ya en el tema concreto que planteabas, pues ahí vemos una vez más un gran defecto que tienen los movimientos sociales. Pensemos en el 15M, pensemos en el Prestige. Probablemente también ocurra lo mismo con Palestina y desde luego está ocurriendo o ha ocurrido con los jóvenes por el clima. Hay momentos muy álgidos donde hay una causa que moviliza, pero cuando esa causa que moviliza comienza a perder actualidad, las personas se vuelven a sus casas. ¿Cuántas veces hemos planteado cuando se produjo aquello del Prestige, dónde están todos aquellos que fueron allí? Porque sería muy útil, puesto que eran personas, al parecer, con cierta conciencia ambiental, hubiera sido muy útil el que continuaran trabajando en sus diferentes ámbitos. Pero hoy, desgraciadamente, vamos un poco a trompicones. Es decir, hay una causa que moviliza y eso en la Mesa por el Clima lo vemos bien. Cuando hay una movilización, el movimiento, es decir, las reuniones son numerosas. Cuando aquello pasa, aquello otra vez decae, nos reunimos 2 o 3. Entonces, ahí hay también una falta de compromiso militante para que las personas lleguen a convencerse que los cambios no se hacen solo movilizándose cuando hay una causa externa que es muy espectacular, sino que eso es una parte del 10%, pero luego hay un 90% de ese trabajo callado que es lo que verdaderamente cambia las cosas. Y ahí es donde tendríamos que plantearnos diríamos, el dirigirnos hacia esos formadores que forman para que ellos sean también transmisores de conciencia. A Juventud por el Clima le ha ocurrido eso. Entonces, sigue existiendo, está ahí. Y de hecho en la mesa están. Y afortunadamente nos da una gran alegría cuando vemos dentro, como muy bien habéis apuntado, pues de una edad media, en fin, ya respetable, cuando vemos aparecer pues a un grupo de chavales que vienen de Fridays for Future o así, ¿no? Entonces, naturalmente, eso nos alegra mucho. Estamos en contacto con ellos, ellos colaboran, el grupo continúa vivo, probablemente ahora se avive también con la cumbre, pero el hecho del decaimiento yo creo que se debe
a esa manera de comportarnos que tenemos los movimientos sociales y que debemos también de hacer un esfuerzo para poder transmitir a nuestros compañeros, decirle, oye, que la lucha no se termina cuando un determinado momento, diríamos, pasa, sino que lo importante es que la lucha continúe más allá. No olvidemos aquella frase de Donella Meadows, una de las artífices del Club de Roma y de los informes de los límites del crecimiento, cuando nos decía que la próxima revolución, si ocurre, sería silenciosa. Entonces, eso es el desafío para que, diríamos, eso exige personas con un talante que sean capaces de un trabajo continuo, cada uno dentro de su ámbito. Y este tipo de actos son muy buenos porque nos vemos personas de diferentes procedencias, sabemos que estamos vivos, eso es como los pájaros por la mañana, ¿verdad? Que cuando cantan, pues se dicen unos a otros, sigo viviendo, ¿no? Y este es mi territorio, pues igual, ¿no? Es decir, seguimos estando aquí y eso nos alegra, ¿no? El saber que continuamos. Entonces, bueno, pues continúa, yo creo. Gracias, Federico. Pedro quiere intervenir, no sé si alguien más de... Brevemente y por complementar un poco esta magnífica, este mensaje, es que, a ver, yo creo que la gente que puede hacer algún día una revolución no violenta seguramente no ha nacido todavía. Nosotros estamos sembrando. Cada vez que una maestra en un aula habla de pedagogía por la paz, de educación para la paz, para mí tiene tanta importancia en ese sentido como puede tener el magnífico ayuno y tan interesante que hicimos aquí en Granada y una manifestación masiva de las muchas que ha habido últimamente, porque estamos sembrando lo que posiblemente algún día germine, ya veremos, ¿no? Pues no tenemos la llave del futuro. Lo que sí que tenemos, y es muy importante, es la capacidad de hacer balances de lo que hacemos. Yo creo que tenemos que ser más positivos en lo que hemos hecho. El otro día a mí me entrevistaron para medios de otra cosa y hablaban, desde Europa por lo menos, hay como una idea de que en España hay como una especie de pacifismo sociológico. Y eso pues es para ponerlo en valor. En eso ha tenido mucho que ver esos grupos que en todas las ciudades, en todos los pueblos, hasta en Madrid, que es tan grande, pasa esa sensación de que si parece que estamos casi los mismos y las mismas en un montón de cosas, ¿no? En un montón de iniciativas, pero algo bien se habrá hecho, algo se habrá sembrado que ha creado esa idea de pacifismo sociológico, es decir, para traducirlo a grandes rasgos, en España hay un mayor número de gente capaz de anteponer ciertos valores que otros muchos pueden compartir, pero que no anteponen a políticas como pueden ser las del rearme, etcétera, etcétera. Con todos los matices que hay que hacer sobre esto, que lo hemos tenido con el motivo de lo de la guerra de Ucrania. Pero yo creo que algo se ha hecho bien. Hay un magma social en España, por ejemplo, que hace, a mi juicio, prácticamente imposible, si no se buscan un buen suicidio político, que la derecha y la ultraderecha quieran reintroducir el servicio militar obligatorio en España. Y en ese magma social que hay, que está ahí, de generaciones veteranas, pero otras también no tan veteranas, y de una transmisión de memoria hacia la gente más joven, hemos tenido mucho que ver. La gente que a veces luego nos sentimos, como acabáis de decir, pues hombre, como que hay reflujos y que parece que todo vuelve a su cauce, la gente se va a su casa. También recordad que para ser activista hay que tener una madera un tanto especial. No todo el mundo quiere estar resistiendo y luchando siempre, ¿no? De hecho, por eso en los movimientos de activismo político y social se ha instalado al fin, por cierto, ya una cultura más de sororidad y de cuidados, de que también tenemos que cuidarnos en eso y no vernos como si fuéramos gente inagotable al desaliento, porque los valores que tenemos y la rabia contra las injusticias nos hacen estar siempre resistiendo. Hay que cuidarse también y a veces eso también lo explica, ¿no? Los reflujos, la gente se retira. La gente que estuvo en el Prestige, estoy convencido de que sigue ahí,
de que ante llamadas de urgencia, por ejemplo, responden. Era por hacer un balance un poco más positivo, ¿no? Gracias, Pedro. No sé si queréis intervenir más. Vale. ¿Hay alguna palabra? Si no la hay, me la pido yo. Bueno. Sí, venga, no. Primero público. Ah, y una del chat que también, ahora después. Es que en realidad iba a decir pues, lo mismo que ha dicho Federico y luego completado con Pedro, pero bueno, quiero recordar algunas cosas también por terminar con un cierto optimismo, si cabe, porque es que Manuel nos lo ha cerrado mucho, que nos lo vemos siempre los mismos, sí, somos coincidimos, los mismos activistas muchas veces en muchos sitios, pero que si, por ejemplo, uno de los últimos movimientos más novedosos probablemente sea que salvemos el barrio de Cervantes o la avenida de Cervantes, bueno, pues hay gente nueva que se estaba movilizando por primera vez, ¿no? Y ahí no conocíamos a nadie. Bueno, sí, había gente que conocíamos, pero que eran vecinos del barrio, luchando también por sus árboles, por su hábitat de barrio, porque quieren seguir viviendo allí. No solo el Vive en tu calle, que ya veréis este sábado paséis, la cantidad de gente que va a disfrutar y a vivir el barrio del Realejo, que efectivamente a mí me parece una experiencia muy bonita y que abre ese círculo tan cerrado de que dice Manuel. Pero que, Manuel, lo viste también el día 15, es que en la manifestación contra el genocidio, durante la huelga en general, la inmensa mayoría era gente joven, como eran estudiantes universitarios. Es verdad que ahora se han oído por ahí también algunos, en fin, que estaban en otra línea, pero había una mayoría, ahí eran miles de estudiantes universitarios, los viejos éramos muy pocos, ¿eh? Y bueno, y si va a un 8M, pasa tanto de lo mismo, o sea que ven muchísimas chicas jóvenes, muchas mujeres, que habitualmente no están en las reuniones esas que nosotros sí que coincidimos, y que está bien, además que nos veamos y efectivamente vayamos reforzando conocimientos, ampliando, en fin, todo lo que ha dicho antes Federico, que me parece muy oportuno. Creo que efectivamente estamos en una línea que hay que seguir trabajando, e incluso yo no me atrevo tanto a decir, como dice Pedro, de que esa revolución no violenta la van a ver o esa generación aún no ha nacido. Pues que sabemos, tranquilo, que las conciencias pueden cambiar, no sabemos nunca cuál es el espolón que hace que las conciencias se despierten a la acción, ¿no? Y pueden suceder muchas cosas, ¿sí? Hay que tener siempre esa expectativa abierta. Gracias, Paco. Bueno, voy a leer una pequeña frase del chat, C.M. Montañés, no puedo saber más. Necesitamos más árboles para que las aves de las que habla Federico puedan cantar, ¿vale? Bueno. Bueno, me había pedido la palabra. Voy a ser, espero, breve. Pero vamos a ver. Ayer, en la sesión de ayer, se plantearon pues, cuestiones también relacionadas con lo que ha señalado Manolo, ¿no? Que también estuvo presente, fue uno de los ponentes, ¿no? Y es la necesidad de tener más capacidad de actuación por parte de, vamos a decir, movimientos emancipatorios. Es decir, y desde este lado, desde Mirada o desde la cultura de paz, pues colectivos, actores que tratan de construir la paz entendida en sentido amplio, como he hecho referencia al principio, ¿no? Entonces, esto es una tarea de largo plazo. Conviene ser conscientes de eso y no conformarse, por otro lado, con las debilidades, con las situaciones en las que se esté. O sea, especialmente cuando hay esa percepción de debilidad, de que el otro lado, digo, ultraderecha, derecha, movimientos conservadores, como ahora, que están tienen la iniciativa. Es decir, claramente, o sea, van por delante desde el punto de vista de
capacidad de actuación, aparte de los poderes que están detrás, pero desde el punto de vista de medios de comunicación, que evidentemente es obvio, pero también redes sociales, todas esas nuevas reglas de juego que los dueños de esas redes sociales han establecido y que han hecho, que están haciendo que ese espacio que presuntamente podría fomentar la democracia, que se multiplicaran los emisores y que todos y todas pudiéramos hacer llegar nuestros mensajes, claramente no está sucediendo. Entonces ahí tenemos un problema político de primer orden que hay que ser conscientes y por lo menos diagnosticarlo y decir, cuidado, ¿no? Y luego, lamentarse, yo creo que no es cuestión de lamentarse de la debilidad, sino ser conscientes de qué queremos construir y qué podemos hacer, y hacer diagnósticos en la medida de lo posible, lo más fundamentado que sea posible, como digo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿en qué lugar, dónde están las fuerzas que se supone que quieren construir algo en línea de construir la paz? Pues vamos a repasar. Partidos políticos que presuntamente están en el campo emancipatorio. Pues hoy por hoy, por lo menos hablando de España, creo que no están a la altura de los retos que tenemos. O sea, creo que en general tienen una actitud reactiva. En el campo político la iniciativa la tiene la derecha y la ultraderecha, especialmente la ultraderecha, están fijando las agendas. Y mucho lamentarse, digo, desde el lado emancipatorio. Hay que ver cómo son. No, ¿qué estamos haciendo desde este otro lado? ¿Qué estamos construyendo? Entonces, eso no me satisface. O sea, lamentarme no lo digo que lo hayas hecho tú, Manolo, no, en absoluto, ¿no? Entonces, creo que si tenemos claro de qué queremos construir y, por supuesto, los pocos recursos, pues lo que habrá que es tratar de ir construyendo espacios que permitan visibilizar lo que se hace bien o en este campo de la emancipación humana, crear espacios o potenciar los que haya y crear más que permitan ese diálogo entre colectivos que están en tareas muy afines, cercanas, ¿no? O sea, yo creo que eso está claro que tiene que ir por ahí, ¿no? Y no desesperar, en fin, me podría extender más, pero creo que no es cuestión, ¿no? Entonces, por mi parte, esa era la palabra que había pedido. No sé si queréis, hay alguna intervención más que queréis tener. Si no, son las 9 menos 10. Si queréis, vamos pensando en terminar. A la de 1, a la de 2. Bien, pues antes de terminar, pedir disculpas por los problemas técnicos que ha habido. Agradecer vuestra participación, vuestra receptividad, vuestra presencia, participación también, tanto a quienes estáis aquí como a quienes están en conexión por videoconferencia. Recordar que la sesión última de las 4 que teníamos enmarcada en el Foro Internacional de la Paz, ¿no? Iba a salir lo de Foro Social que ayer salió, ¿no? Y que es mañana a la misma hora, 7 menos cuarto, en este mismo lugar, el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y tiene el título de Respuesta a la crisis ecosocial en Granada y su área metropolitana. Segunda parte, porque creo que tampoco se me ha olvidado decir que la de hoy era la primera parte de lo mismo, ¿vale? Y hay 4 colectivos que son Hacia Otra Granada, la plataforma Defensa de la Vega de Granada y su entorno, la plataforma Defendamos la Vega otra vez y Ecologistas en Acción. Así que muchas gracias, hasta mañana.